yo no utilizo ningún lenguaje, yo digo las cosas como las veo. Y este título, Generación Idiota, una crítica a lo que está pasando actualmente con esta última generación, pues me parece un título perfecto y ojalá que sirva de una advertencia a los padres y a las futuras generaciones de que algo tiene que cambiar, porque en mi humilde opinión, nuestra generación, esta que estamos aquí sentados los tres, fue la última gran generación. Bienvenido, Agustín. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría poder estar de nuevo compartiendo. Cuando venía en el automóvil y me estaban trayendo, yo no sé muy bien a dónde voy, yo simplemente me subo a un auto y me dicen, vamos a un medio de comunicación, y apenas entré al estudio me di cuenta. Dije, acá estaban estos grandes amigos. De hecho, uno de ellos se llama como yo, ¿cierto? Exacto. Mire que me acuerdo. Así que es un gusto. Gracias por invitarme otra vez. No, con mucho gusto. Antes de entrar a hablar de todas las otras cosas que nos interesan y pudiéramos compartir, ¿algún comentario, alguna reflexión sobre esta advertencia que hacen estos académicos, sociólogos e historiadores? Es lo que muchos advertimos desde hace mucho tiempo. Es decir, a mí no me suena como algo nuevo. Sí me suena nuevo que desde el mundo académico surja esa advertencia, porque parecía que era una advertencia que nacía desde un sector muy particular, muy específico de la vida social y civil, de padres de familia que estaban viendo la decadencia en los colegios, que estaban viendo a sus hijos perdidos en la drogadicción, en la pérdida absoluta de sentido, gente que ve procesos de idiotización por todas partes, y que ahora surja de un grupo de académicos. En todo caso, la noticia es esa. Yo creo lo novedoso es que sea un grupo de académicos. ¿Por qué? Porque la academia es un campo social que está totalmente dominado por los enemigos de los Estados Unidos. Y en esto hay que ser claros. Es decir, no hay lugar más izquierdizante en todo Occidente, pero también en los Estados Unidos, que las universidades. Sí. De hecho, cuando uno va a ver, por ejemplo, encuestas de las tendencias políticas del cuerpo docente de las universidades en este país, y ni hablar en otros países, va a encontrar de que por lo menos 9 de cada 10 docentes se asuman. 95 a 5. Ahí está, 95 a 5. No hay ningún otro lugar en el mundo occidental donde la correlación entre un grupo y el otro sea tan marcado. Exacto. Hay un caso que ocurrió hace unos meses atrás, rapidito. La madre pagó todo el dinero del mundo, la mandó para una de estas universidades élites, aquí conocidas aquí en el país. La niña regresó otra. Sí. La madre pagó, no estoy clara a dónde la envió, pero esto pudiera ser un buen negocio para quien se le ocurra abrir un nuevo emprendimiento. Para desprogramarla. Para desprogramarla. Sí. Y esta niña hoy en día, que ya regresó al sentido común, ya no es parte de esta generación idiota, ella dice que cuando ella salió de ese college se sentía victimizada, se sentía asustada con el mundo, se sentía que ella era una víctima, que ella, las generaciones mayores las íbamos a agredir, que todo el mundo era racista. O sea, ese es el trabajo que están haciendo los colleges. Ese es el trabajo que están haciendo. Hay una entrevista muy interesante que es más o menos de la década del 80, que se la puede encontrar en YouTube, después les digo cómo, después lo voy a buscar, pero es a un ex agente de la Unión Soviética. Todavía no había pasado la Guerra Fría y este ex agente de la Unión Soviética concedía a un medio occidental una entrevista donde decía: ahora nos damos cuenta que nuestra estrategia tenía que ser penetrar a los Estados Unidos desde sus valores, desde su cultura, y que su cultura se generaba, entre otras cosas, en las universidades. Dice, la Unión Soviética ya tiene a sus agentes metidos en todas las universidades de Estados Unidos. Esto en la década del 80, claro, la Unión Soviética ya no existe más, pero ¿quién sí existe hoy? Bueno, recién se dijo China, por ejemplo. Claro, es casi imposible, por ejemplo, penetrar... China y George Soros financiando todo esto. Es casi imposible penetrar Irán y con un proyecto de 30 o 40 años dominar las universidades y dominar la prensa en Irán, o hacer lo mismo en Corea del Norte, o hacer lo mismo en China comunista. Es imposible. Porque el sistema no lo permite, o sea, tienen una serie de barreras para bien, desde el punto de vista de ellos, perfectamente bien estructuradas. Nuestras libertades constitucionales y la forma en que nosotros acá hemos mantenido esa política del laissez-faire, déjame tranquilo y yo te dejo tranquilo a ti, ha facilitado la toma de espacios milímetro a milímetro. Se han robado todo lo que es la industria de los medios de comunicación, del cine,
de Las redes sociales. las revistas. Hoy en día las redes sociales, en el pasado eran las revistas internacionales como Newsweek y la revista Time, y lo han hecho muy sutilmente en la industria cinematográfica, en la industria discográfica, Ya no es sutil. y en la industria de Incluso en los comerciales. todo, De productos. todo. La industria Los de juguetes. Los juguetes, los parques de Las atracciones, caricaturas. todo ese tipo de cosas lo han ido infiltrando, y por supuesto, primero la infiltración empezó por arriba Sí. en el mundo académico, y empezaron a bajar y a bajar, y ya la infiltración está a nivel de las escuelas elementales. Ya no es solamente en las universidades, al menos aquí en los Estados Unidos, bueno, tú lo sabes, Agustín, ya es a nivel de kinder. Ujú, O sea, ujú. acabo de ver hoy un TikTok de una maestra de kinder atiborrada con colorines y todo lo demás, y entonces ella dice que she Pledge of Allegiance, ¿cómo le diríamos el Pledge of Allegiance? La juramentación La de la bandera. juramentación que le hacen a la alianza. bandera, la alianza, a la bandera de los bandera. Estados Unidos que hacíamos nosotros cuando llegamos aquí, Sí, se la hace a la bandera del orgullo claro. LGBT. Claro. O sea, en salón completo no hay ninguna bandera de los Estados Unidos. Ella se está burlando de que ella, she Pledge of Allegiance, ella le rinde honor a la bandera LGBT. Hay videos que muestran también en redes sociales a todo un curso de médicos que están juramentando, pero no el juramento hipocrático, Ajá. sino que juramentan una nueva fórmula donde se comprometen a promover la diversidad, la bandera LGBT, Médicos. a luchar contra el racismo, a luchar contra los estándares heteronormativos, y son médicos. Son médicos que tendrían que estar haciendo un juramento hipocrático. Exacto. Ayer expulsaron del Museo Smithsonian, que es el principal museo que hay en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos, a un muchacho que llevaba un sombrero, una gorra, a favor de la vida, Sí. en Pro-life. contra del aborto. Aquí en Miami, en un mall muy famoso de Miami, que está por el Doral, echaron a un joven que tenía una camiseta Camisa. que decía Jesús salva. Jesús salve. Le dijeron, si vos querés seguir dentro de este mall, te tenés que sacar esa camiseta. Nosotros te permitimos estar dentro del mall, pero no con esa camiseta. Con la camiseta Jesús salva. Entonces, hoy lo hablaba en otro medio, ¿dónde está la supuesta diversidad? ¿En qué consiste la diversidad que te están vendiendo? ¿En teñirte el pelo de violeta? ¿En teñirte el pelo de rosa? ¿Es una diversidad un poco pobre? ¿O es la diversidad de tus pronombres de género? ¿En qué consiste la diversidad cuando tienen bloqueada la posibilidad de que vos pienses de otra manera, que vos expreses tu fe de una forma determinada? Y me quedé pensando en lo de la palabra libertad que vos decías. Lo que ha pasado es que han resignificado la Claro. palabra libertad, porque los padres fundadores de los Estados Unidos, que se inscriben filosóficamente en una corriente que se llama ilustración, entienden que la libertad va acompañada de responsabilidad y que no hay nada más importante para la vida del individuo que llevar una vida virtuosa. Y la vida virtuosa es una vida basada en el deber. Ahora, cuando vos vas a ver qué significa hoy libertad para todos esos predicadores de la libertad, que en verdad no entienden una sola palabra de lo que están hablando, vos entendés que para ellos libertad significa yo soy del sexo que me autopercibo, yo me quiero hacer 5 abortos y me los hago, yo quiero que vos, yo soy libre en la medida en que vos utilices los pronombres de género que yo quiero que vos utilices para referirte a mí. Es una libertad sosa, boba, autodestructiva y que ha generado un daño enorme en lo que era el país de la libertad, que ya ni siquiera tiene la misma noción de libertad que tenían quienes lo fundaron. Cuando yo tenía 15 o 20 años de edad, había siempre la frase típica de libertad o libertinaje, libertad o libertinaje. Bueno, libertad en una escuela era poder ir vestido con una ropa verde o con una ropa roja, y libertinaje era una muchacha que entonces llevaba una minifalda por encima, o sea, 20 centímetros por encima de la rodilla. Esa era la libertad o el libertinaje. Ya eso ha desaparecido. Ahora es libertad o degeneración. Libertad, o sea, ahora en este momento, nuevo milenio, año 2023, ya el antónimo de libertad en los Estados Unidos no es libertinaje. Ya libertad y libertinaje más o menos están como medias emparentadas. No, ahora es libertad por un lado y degeneración por el otro. Lo que ocurrió en la prevención, yo no los veo porque yo no me intoxico
yo no permito que por los ojos y los oídos entre Sí. esa podredumbre. Pero tengo algunas personas que me han enviado fotografías tomadas de las pantallas del evento de la premiación de hace 2 o 3 días. Y Eso es, parecía un ritual. es abierta, no, es un ritual Es abierto. satánico, es Ritual abiertamente un satánico ritual a satánico Satanás. Por de gente que cierto, ha ganado muchos millones de dólares porque han hecho Por pactos si- con el diablo Sí. y están pagando el tributo. este muchacho Sam Smith, que era un muchacho regular, tenía muy buena voz al principio, ¿no? Que la gente lo seguía mucho. Ahora es no binario, Ujú. está haciendo estos rituales Ujú. satánicos. La misma cadena CBS, ese día que borró el tweet, dijo, estamos listos, we are ready to worship. Ujú. O sea, ellos sabían lo que venía. Ujú. Y estaban listos para adorar, Adorar. para adorar a Adorar. Satanás. Lo quitaron porque obviamente ha recibido críticas. Pero es todo un engranaje, es por todas partes, es Sí. en los comerciales, es en las Sí. premiaciones. Cuando tú ves la simbología dentro de Hollywood, yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que está haciendo al permitirle a los niños Sí. ver toda esta basura. Mira, a ver, hay distintos datos que se me vienen ahora a la mente. En Reino Unido el satanismo el último año creció en 163%. En Estados Unidos se está abriendo en este momento la primera clínica satanista de abortos religiosos. ¿Qué significa aborto religioso? Pues que yo voy a hacer un Sacrificios sacrificio. humanos en Exacto. honor al demonio. Exactamente. En las últimas navidades, Perdón, para explicarle esto a la Sí. gente, sacrificar un bebé, o sea, abortarlo, Ujú. para ofrecérselo a Satanás. Exacto. dentro Para dentro de una obtener- clínica que adora al diablo. ¿Para obtener Ujú. qué? Sí. Supuestamente. Bueno, algún tipo de favor, Claro. porque evidentemente mucha de esta gente ha ganado fortunas exorbitantes y las han ganado precisamente porque han hecho compromisos. En las últimas navidades apareció en un canal para niños un sketch donde Santa jugaban con su nombre, en Disney. verdad era Satán, Ujú. porque tiene las mismas letras. Las mismas letras, Tiene las claro. mismas letras. Como Entonces, si hubiese sido una equivocación. como si hubiese sido una equivocación. Sí. Entonces uno tiene dos opciones, o pensar todo esto es una enorme coincidencia, o en verdad hay gente que sí cree en una dimensión espiritual pero no juega para el lado del bien. Oh, no, pero es que Por evidentemente. cierto, una maestra amiga, es maestra en el condado Broward, esto es al norte, en el otro condado hacia el norte, me dice el otro día, me dice, el witchcraft, la hechicería, Ujú. está de moda en las escuelas. Le digo, ¿cómo es eso? Me dice, todo, las camisas. Y me muestra un montón de camisas Sí. que ella misma le toma a los estudiantes. Yo te lo mostré, Ujú. toda la simbología es de Satanás, de hacer actos El satánicos, pentagrama. el pentagrama. O sea, es una cosa que es a nivel de escuelas y la gente no se está dando cuenta. Y está de moda a nivel de la política. Mirá la campaña de Petro en Colombia. Hay videos de brujas dentro de las instituciones políticas de Colombia haciendo sus hechicerías dentro de esas instituciones en medio de de la contienda electoral que tuvo lugar hace algunos meses atrás. Ujú. O sea, está de moda en muchos ámbitos, solo que ahora está desembosado porque se publica por redes. más in Entonces your lo face. vemos, es en tu cara, es en Sí. tu cara y bueno, si pensás que es una cosa divertida, mucho mejor para quienes lo promueven. Hay un discurso casi que profético. Sí, tengo que decir que es profético porque dado el año en que fue dado, prácticamente estaba describiendo como si fuera una foto lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos. Karol Wojtyła Wojtyła era el cardenal de Cracovia en Polonia y en 1976, escuchen el año 1976, los Estados Unidos celebraban el bicentenario de su Constitución de Independencia. Ujú. 1776, 1976. Y en 1976, el cardenal Wojtyła vino a un congreso ecuménico que hubo en Filadelfia, en Pensilvania. Ujú. No tengo las palabras exactas, pero más o menos dicen, este país está entrando en una etapa muy peligrosa. Estamos entrando en la lucha de la luz contra la oscuridad, del evangelio contra el antievangelio. Y por ahí se dio Sí. el banquete. Interesante. Y está narrando hace 76, 24 y 23, 47 años, hace 47 años, narró exactamente lo que estamos viviendo en este Ujú. momento Ujú. en los Estados Unidos.
por otra parte hay una doble vara constante, ¿no? Porque mientras te dicen que uno no puede opinar absolutamente nada que le moleste a determinados grupos de la sociedad, porque si yo opino, por ejemplo, que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer y que la sexualidad se define por tu biología y no por tus fantasías, pues yo que tengo hate speech. Yo estoy haciendo un discurso de odio. Yo odio a los demás. Creo entonces, que en España esto es hasta ilegal, ¿no? Claro, en Argentina Pero también. yo sí En tengo, Argentina también. pero yo sí tengo que ver el acto de Ahí satanismo del está, domingo. ahí está. Pero el acto satanista o satánico de los Grammy es cool. Sí. Es cool, a pesar de cuántos cristianos hay. ¿Cuántos cristianos hay todavía en Occidente? Digo, ¿no es un discurso de odio en los términos que ellos lo ponen? ¿Y cómo es No es un posible discurso de odio. que siendo nosotros mayoría, o sea, cuando digo nosotros, acá en los Estados Unidos somos más del 60 o el 70% de las personas que queremos vivir en un país como el que teníamos hace 30 o 40 años? Y esto no tiene que ver nada con demócratas, republicanos, independientes. Es simplemente 60 o 70%. Yo me imagino que en Colombia, en España, en México, el 60 o el 70% de las personas estaría contraria a este tipo de degeneración social. ¿Cómo es posible que nos hayan ganado Eso ya tiene que ver con el libro, que es que ha habido un proceso de idiotización de las masas? De las masas. Idiota en los términos griegos, ¿no? Porque a ver, el título es un poco engañoso porque juega con la palabra idiota. Uno lo puede entender como un insulto, pero el libro juega con un significado más profundo. Cuando uno va a la etimología de la palabra idiota, va a llegar hasta el griego antiguo. Y en el griego antiguo te vas a encontrar que el idiota era un tipo de persona que, pudiendo participar del espacio público, estaba tan retraído a su propio ombligo que decidía quedarse en su casa. El idiota era el ensimismado, el narcisista, podríamos decir también hoy, el que se conformaba con las cuatro paredes de su hogar y lo que pasaba allí adentro no tenía ninguna importancia para su vida. Yo no he leído el libro, recién acabo de ver la portada así de refilón, porque además la Cariné tiene las dos manos encima del libro, pero veo que es generación idiota. Sí, bueno, sí. No te preocupes que hay uno para ti. Yo no he leído el libro, pero yo ampliaría el concepto del idiota, porque en este momento nosotros tenemos idiotas con 2 doctorados universitarios. Por supuesto. Nosotros tenemos idiotas en la curia romana a nivel de cardenales y arzobispos. Nosotros tenemos idiotas en el Senado de los Estados Unidos, en el Consejo Ministerial de los Estados Unidos. Tenemos idiotas en muchas presidencias de Europa y de América Latina. Y tenemos un idiota gobernando la Casa Británica, la monarquía británica. ¿Okay? O sea, los idiotas pululan. No, pero espérate, pero los tenemos entre nosotros también, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación. O sea, el idiota no, ya que no venga esa imagen en la mente de nuestros oyentes de que el idiota es un cafre, es un atorrante de calle. No. Eso es un Tenemos buen punto. un montón de idiotas a niveles multimillonarios en las juntas directivas de las empresas más ricas del planeta. Mira, está muy bien que lo digas, porque la otra parte de la trampa del título es que no es una generación a la cual yo me estoy refiriendo. Claro, la gente piensa, generación idiota, va a hablar solamente de, no sé, ¿qué serán los millennials, la generación Z? Yo digo, no, cuidado, no nos ha servido demasiado eso de rotular determinadas generaciones de acuerdo a rangos etarios. O sea, si vos naciste entre este año y este año, sos un millennial. Si vos naciste entre este o este, sos un generación Z. Si este y este, sos generación X. Boomer, un baby boomer. O un, claro, no. En verdad, está pasando algo en el mundo de la edad que refleja lo que está pasando en el mundo de la sexualidad. Estamos viviendo tiempos transexuales. Independientemente de que uno sea transexual o no, los tiempos son transexuales porque se está desdiferenciando al hombre de la mujer en todos. ¿No? Ese es otro punto, tema. Ese es otro tema. Digo, el momento transexual es un momento donde Bad Bunny se convierte en el gran representante de la nueva masculinidad porque se vistió de mujer. Exacto. Harry Styles es el gran representante de la nueva masculinidad porque se disfrazó de mujer. Ese es un momento transexual. Pero el momento transgeneracional es cuando las generaciones se apelmazan en una indiferenciación adolescéntrica, en un momento adolescente. Por eso, los niños
se parecen tan rápido a los adolescentes. Estamos obsesionados con hacerles hablar de sexo, hablarles de sexo, hacerles practicar sexo, hipersexualizarlos. Por eso los queremos en los concursos de moda, los queremos en la televisión, los queremos con los drag queens, los queremos en la pantalla, los queremos en las redes sociales. El niño ya no existe. Lo que existe es un niño que rápidamente se convierte en adolescente. Pero al mismo tiempo, el adulto también está desesperado por ya no subir, sino bajar. Entonces tenés a esta gente que quizás tienen 50, 60 años, pero te hacen un baile por TikTok como si tuviesen 18. Entonces, hay un momento transgeneracional que es que cada vez es más difícil diferenciar a las generaciones. Ahora, entonces, ¿dónde está el idiota? Está en todos lados. En todos lados, el otro día, y ese es el punto suyo, que es muy correcto. En el Foro Económico Mundial, uno de los presidentes de las compañías más ricas del mundo, creo que Siemens. Ese señor estaba proponiendo, no sé si era ponerle pañales a las vacas. Sí, para recoger las heces fecales y de manera que no contaminaran de ozono el medio ambiente. Un señor por el cual yo tuve tal vez en aquella época la segunda mayor admiración de todo el planeta. La primera era por Juan Pablo II y la segunda mayor admiración mía era por Bill Gates. Recién había fundado la compañía Microsoft, que revolucionó los sistemas de operaciones de las computadoras. Este hombre acaba de decir hace unos días que él va a luchar contra viento y marea para que la gente deje de comer carne, porque al comer carne estamos destruyendo el medio ambiente y el planeta. O sea, no, pero las cocinas de gas. O sea, las cocinas de gas quieren eliminarlas. Entonces, si eso me lo dice a mí, tal vez un señor que lo que hace es, no sé, recoger basura, o tal vez un señor que fue a un 3er grado, 4º grado de escolaridad, pues uno dice, el pobre, dentro de su limitada visión del mundo, pues hay que escuchar eso y respetárselo, porque no tiene otra capacidad. No, estamos ante algunas de las mentes más brillantes de los últimos 1000 años y están hablando pura babosada. Y usted dice, ¿cómo es posible? Creo que fue Bill Gates el que estaba planteando establecer una serie no sé si como unas especies de sábanas oscuras para ocultar el sol, para que el sol no calentara el planeta, producir un enfriamiento. Pero son cosas que casi bordean en la enajenación mental. Llega a tal punto la idiotez que te llega a ti a cuestionar, ven acá, o sea, somos los únicos acá normales que quedan en el planeta, porque cada día vemos el mundo tan al revés, y el problema es, no nosotros, pues nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, nosotros sabemos, ya nosotros no nos pueden meter cuentos. El problema es la generación, el problema es mi hija de 2 años. Claro. ¿Ok? Que la tengo que tener, tú sabes, cuidado con, no puede ver Disney, no puede ver esto, no puede, porque tengo que ir protegiendo esa mentecita hasta que ella tenga una edad donde se le van a explicar las cosas. Pero ya ella a veces ve cosas que como que, tú sabes... ¿Cómo será el mundo cuando tenga 14 o 15? Por Dios. Miren, yo no creo en las personas que no hacen lo que dicen que los demás deben hacer. Toda esa gente que fue al Foro Económico Mundial llegó en sus jets personales. Claro que sí. Ninguno de todos esos se montó una aerolínea como la que nos montamos nosotros, que llevan a cientos de pasajeros y que son inevitables. Ni se comieron un sirloin steak de cuero. Exactamente, ni basan su dieta en lombrices. Es correcto. Bien, entonces yo no creo en gente que me dice lo que yo tengo que hacer y esa persona hace lo opuesto. Y volviendo al punto adolescéntrico y que tiene que ver con esto, ¿quién fue una de las grandes invitadas del Foro de Davos, o sea, del Foro Económico Mundial? Greta Thunberg. ¿Quién nos va a salvar del calentamiento global? Una nena de 15 años. ¿Qué hizo Joe Biden cuando necesitaba convencer al pueblo norteamericano de que se vacunara cuanto antes? ¿A quién invitó? TikTok. Exactamente. ¿A quién llevó? Por ejemplo, a una cantante de pop. LGBT. Además. Y llevó, por ejemplo, a una cantante de pop llamada Olivia Rodrigo, que en ese momento tenía 18 años. ¿Por qué? Porque ellos saben que el que domina hoy el aspecto cultural es el adolescente. Pero idiotas pueden ser todos por igual, independientemente de la edad. De la misma forma que, cuidado, hay chicos jóvenes que están mucho más despiertos de los ejemplos que estamos hablando ahora, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas, si yo fuera a buscar una sola explicación en una sola frase que resuelva esta gran problemática y esta gran interrogante, y que aplique tanto a Argentina como a Noruega, que aplique tanto a Nueva Zelanda o Australia, donde hemos visto cosas impensables ahora con las restricciones y el confinamiento, hasta Canadá, que aplique al mundo entero, independientemente de si es un país musulmán o es un país ortodoxo. Es la falta de Dios. La falta de Dios. 4 palabras nada más que yo creo que explican por qué hemos llegado
a estos niveles. Porque en cualquier sociedad donde Dios está presente, pero genuinamente, no con la interpretación aberrada que le dan los musulmanes, que ven en el Corán la necesidad de poner una bomba en un edificio y matar a 1000 personas. No. Donde genuinamente está Dios presente, este tipo de cosas no caben, no tienen espacio. Yo creo que si miráramos con un aparato que no se ha inventado, el alma de cada una de estas personas es un alma vacía, es un alma desprovista de Dios, es un alma totalmente vacía que trata de llenarse con cosas que no la van jamás a hacer feliz. Mire, hay un texto que se considera mucho en la filosofía, que es de Nietzsche, siglo XIX, un texto llamado La Gaya Ciencia. Y Nietzsche nos pone un frenético, un loco que irrumpe en un espacio público y grita: Dios ha muerto, Dios ha muerto. La gente se ríe y él continúa con un discurso. Dice: Dios ha muerto, necesitaremos linternas para andar durante el día. Quizás tendremos que convertirnos nosotros en dioses para tapar esta matanza inaceptable. Dice muchas cosas muy interesantes. Y como los otros se mofan, dice: no, ustedes no están listos para escuchar esto, quizás he llegado demasiado temprano. ¿Qué estaba diciendo Nietzsche? Estaba anticipando algo muy importante, que era que el mundo venidero iba a ser un mundo donde Dios iba a estar ausente para la mayoría de las personas. Y cuando Dios está ausente en tu vida, se desestabiliza el sentido de tu vida. Digo, ¿cómo se puede crear sentido? ¿Dónde yo puedo encontrar el mal y el bien? ¿Cómo lo puedo discriminar? ¿Cómo puedo saber incluso las cosas verdaderas, distinguirlas de las falsas, lo que me conviene y lo que no me conviene a mí? Yo nunca hablo de estas cosas porque trato que mi fe no se involucre con los temas políticos en mi discurso, pero es evidente, es necesario decir que allí donde se pierda Dios tenés que andar con linternas en pleno día. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que requiere de un buen gemólogo o un buen joyero para determinar si un diamante es auténtico o es una zirconia? Lo mismo que requiere un cirujano para poder operar en un quirófano un corazón o un cerebro. Luz. Exactamente, la luz. Lo mismo que requiere un niño en una escuela para poder escribir en un pedazo de papel, requiere la luz. Sí. Si todos en este momento imagináramos que se fuera la luz, que el sol por 15 o 20 minutos se apagara por completo y el planeta entero quedara sumido en una total y absoluta oscuridad como la que puede haber en una cueva a 1000 pies de profundidad, ni el joyero puede determinar la autenticidad del diamante, ni el cirujano puede operar nada porque se quedó a ciegas, ni el niño puede escribir, ni el piloto puede seguir volando el avión. Lo que está ocurriendo con nuestra generación es que ha perdido el rumbo de la luz del espíritu y estamos, la mayoría, están caminando a ciegas en una total oscuridad. Sí, y donde se le pueden presentar fantasmas de todos los tipos. Exacto. O sea, digo, no es siquiera un vacío absoluto, es un vacío que va a ser tomado por algo o por alguien. Vamos a poner el caso de la farándula. ¿La farándula no opera acaso como semidioses terrenales? Totalmente. Digo, no estamos todo el tiempo pendientes en su omnipotencia porque todo lo pueden, son exitosos. Tienen 30, 40 millones de seguidores. Tienen sus seguidores, tienen lo que quieren, tienen una libertad ilimitada. Claro, tienen omnipresencia, los ves las 24 horas porque te aparecen, además, aunque no les gusta, te aparecen. ¿Sí? Son además omniscientes, queremos escucharlos opinar de todo, queremos saber qué piensan sobre la guerra de Ucrania-Rusa, queremos saber qué opinan sobre el cambio climático, queremos escuchar a DiCaprio hablarnos sobre el cambio climático. Mientras vuelas su jet Mientras privado. vuelas en su... Exactamente. Queremos saber qué opina Miley Cyrus del aborto, queremos saber qué opinan Demi Lovato sobre los queers, queremos saber qué es lo que opinan porque ellos son omniscientes. Digo, ¿no tratamos como dioses a completos idiotas? Más aún, ¿no se ha convertido el Estado en una estructura deificada que está allí como meta observador? Porque antes, cuando los padres fundadores de Estados Unidos fundaron este país, se podía vivir con gobiernos muy limitados, muy reducidos a sus quehaceres naturales. ¿Por qué? Porque la gente tenía un doble juez. Tenía el juez terrenal, pero tenía un juez supraterrenal. Entonces yo podía elaborar mi acción, mi conducta, de modo que por más que no me estén viendo que me estoy robando esto de la radio, yo sé que hay alguien que sí me está mirando. Cuando yo soy evidentemente mucho mayor que ustedes dos,
Pero cuando ayer iba en el carro y se lo estaba diciendo a mi esposa, había una frase que, y para que conozca un poco mi procedencia, yo nací exactamente en el momento en que Fidel Castro tomó el poder en Cuba y viví por mis primeros 11 años en Cuba y luego emigré a España. Mis antepasados eran de Asturias. Y pues he vivido en 3 países. He vivido en Cuba, en España y luego acá en Estados Unidos, donde llevo ya casi 50 años. En esa época de la niñez y de la adolescencia había una frase muy común que era el santo temor de Dios. Y el santo temor de Dios era exactamente eso que usted estaba explicando, que aunque no hubiera nadie mirando, robarse algo, o aunque no hubiera nadie mirando, dañar con un plumón negro una pared blanca y mancharla, había una mirada superior y teníamos esa conciencia impregnada que aunque el resto de los seres humanos no nos fueran a descubrir, había alguna línea que no debíamos cruzar porque estábamos pecando. Eso se ha perdido. Exactamente. Y así una república es imposible. Esto es un tema importantísimo. A ver, un gran pensador que los padres fundadores de Estados Unidos tuvieron siempre en cuenta fue Montesquieu. Montesquieu dijo, cada forma de gobierno, cada forma de Estado requiere de algo, de un principio. La república para existir necesita de un principio que se llama virtud. Para poder vivir en una sociedad libre, yo necesito que esa libertad no me genere un caos. Yo necesito que esas personas se comporten bien, porque si se comportan mal, yo voy a necesitar quitarles la libertad. Digo, ¿hoy vivimos tan libres como pensamos? ¿Hoy tenemos la libertad que los padres fundadores querían para este país? En Argentina, por lo menos, que fue un país que se inspiró en la Constitución norteamericana, es casi un calco, no tenemos libertades ni económicas, ni políticas reales, ni académicas, ni de expresión. ¿Y acá qué tipo de libertades hay? Y volviendo al punto del sentido, miren estos datos que yo recojo para el libro, porque tienen que ver con la drogadicción en los jóvenes. Digo, ¿no es acaso la drogadicción la manifestación más despiadada de la falta de sentido, cuando son precisamente las drogas las que actúan sobre el sentido, o agudizándolo o adormeciéndolo? Quien se droga o destruyéndolo, quien llega al momento de la drogadicción es un individuo que previamente estuvo carente de sentido. Miren esto, en Estados Unidos, el 11,7% de los estadounidenses mayores de 12 años consumen drogas ilegales. 11,7%, o sea, casi el 12%. El 47% de los jóvenes consume alguna droga ilegal al momento de graduarse de la escuela secundaria. El consumo de drogas es más alto entre las personas de 18 a 25 años con un 39%, en comparación con las personas de 26 a 29 años con un 34%. O sea, cuanto más vas bajando en la escala, más drogadicción. El 19% de las personas mayores de 12 años, o sea, 53 millones de norteamericanos, han consumido drogas ilegales o abusado de medicamentos recetados en el último año. De los 139,8 millones de estadounidenses mayores de 12 años que beben alcohol, el 10,6% de ellos, o sea, 14,8 millones, tienen trastornos por abuso de consumo. Estas son cifras que se dispararon. La cocaína, o sea, desde drogas blandas hasta drogas duras. Y ahora déjeme entonces complementar. Sí, también hay datos sobre la pornografía. Por cierto, déjeme complementar antes eso. de que pases a esto, ayer casualmente yo publiqué esto. Las publicaciones a favor de la marihuana en las redes sociales hacen que los adolescentes usen cannabis. Hay una cultura aquí de que la marihuana it's okay, es legal, la puedes comprar en una página web, la puedes comprar en un concierto de estos de música que no se puede ni escuchar. Entonces, todos estos muchachos crecen pensando que it's okay, es legal, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está utilizando los vaping, no sé qué. Y entonces la gente está entrando en estas adicciones pensando que es legal y es parte de esas cifras que tú mencionas. Déjeme complementar esto ahora con la pornografía a nivel de la niñez. Ayer vi el resultado de una encuesta que habla de los Estados Unidos, pero yo me imagino que es perfectamente aplicable a Gran Bretaña, Francia, Italia, España o Bélgica. La pornografía comienza a los 9 años de edad. El consumo comienza a los 9 años. Cuando yo tenía 15, 16 para consumir pornografía, pues era solamente un par de revistas, la revista Playboy, la revista Penthouse, pero si yo iba a comprarla con 15 o 16, no me la vendían. Entonces, o me la robaba
o tenía algún amigo adulto que la compraba y me la regalaba. Y esa revista lo que mostraban era una mujer con los senos desnudos, nada más. La pornografía de hoy está en la internet, es a nivel de bestialismo, es a nivel de tortura, y está al acceso de niños de 9 años, de 10 años. Según la encuesta, la pornografía comienza a los 9 años. A la edad de 12 años, no, a la edad de 11 años, el 50% de los niños ya han tenido contacto con la pornografía. A la edad de 13 años, el 80% de los niños han tenido contacto con la pornografía. Y si usted lee los escritos o escucha las charlas de exorcistas de la Iglesia Católica, como Gabriel Amorth, italiano, o Carlos Spahn, argentino, el fenómeno demoníaco tiene una enorme dirección y correlación entre el uso infantil y adolescente de la pornografía y las drogas. Incluso también hay insinuaciones incestuosas. Está muy, muy de moda. La idea de te vamos a presentar una situación pornográfica en la cual el padre se acuesta con la hija, por ejemplo. Evidentemente son actores, no es el padre y la hija real, pero te lo van sugiriendo de esa manera, normalizándolo y generando deseo y fantasía respecto de esa escena. Morbo. Curiosidad. Morbo, curiosidad. Y a ver, con todo esto obviamente después tiene consecuencias, que es lo que hablábamos recién, es decir, la libertad acarrea responsabilidad. El problema es cuando no querés asumir que tu libertad tiene consecuencias. Digo, la pornografía está vinculada con miseria sexual, con una vida miserable en términos sexuales, precocidad, impotencia, distintos trastornos sexuales que están motivados porque el sexo real no tenía finalmente nada que ver con esos ángulos de primer plano, con esas superficies lisas que te presentaban por la pantalla. El sexo real era otra cosa. Permítame, no quiero interrumpir la conversación porque aquí podemos seguir, pero tenemos que hacer una pausa ya desde hace unos 20 minutos. Estamos conversando con Agustín Laje, analista político, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Córdoba en Argentina, autor, escritor, columnista de importantes medios de comunicación y está presentando aquí en Miami su libro Generación Idiota. Ya me han escrito varios oyentes que ya han comprado el libro. Y por el apoyo. Agustín, cuando en los Estados Unidos casi todo el mundo vivía de este lado del río Mississippi y del otro lado del Mississippi era la gran frontera a conquistar. Se descubrió oro en California y algunas personas que estaban pasando muy mal la situación por acá, por Virginia, por Tennessee, por Kentucky, decidieron explorar y aventurarse, ¿no? Y fue así como se conquistó el resto de la nación. Entonces salían caravanas, caravanas de americanos que iban a ver si podían tener una mejor, y eran atacados por los indios, por los Cherokees, por los Sioux, por los indios, los aborígenes de esa zona, de esa época. Y entonces, para poder sobrevivir el ataque, y esto se convierte en una frase luego que es parte del argot americano, circle the wagon. Circle the wagon es que cuando venía el ataque de los indios, ellos colocaban los carruajes, porque se desplazaban en carruajes con caballos. La familia iba en un carruaje con caballos y llevaban sus pertenencias en el carruaje. Colocaban los carruajes en forma de un círculo y se colocaban dentro. Las mujeres, los niños, los ancianos estaban dentro del círculo del carruaje. Y entonces con las lonas de los carruajes y las maderas de los carruajes pues frenaban las flechas de los indios. Porque los indios lo único que tenían eran flechas, venían en sus caballos, disparaban la flecha, pero no los podían matar porque evidentemente habían creado una barrera. ¿Cómo nosotros paramos este asedio? Hacemos pequeños fuertes o pequeñas fortalezas en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra comunidad, 2, 3, 4 familias. Nos mudamos para ciudades donde hay tal vez gobernantes más tradicionalistas, menos idiotizados. ¿O realmente eso es una batalla perdida, como una gangrena que ya hay que dejar que avance? ¿Cómo levantamos una nueva juventud? Hay dos niveles. El nivel de qué hago yo al corto plazo conmigo, con mi vida y con los míos. Y el nivel de entender que hay un sistema que va más allá de mí, que ya está montado y que está funcionando y que liquida la cabeza de a por millones por segundo. Entonces, lo primero es, ¿qué hago yo conmigo? En el libro yo planteo lo que llamo una educación radical.
Digo, volver a una educación radical es una salida eficiente para no caer en la idiotización. ¿Qué es una educación radical? Es entender que la educación tenía al final que ver con el alma. Claro, educar durante todo el pensamiento pedagógico occidental desde Platón hasta el siglo XIX, educar era operar sobre el alma. Solo que a partir del siglo XX hemos entendido la educación simplemente como un medio para conseguir un fin económico. ¿Para qué vamos a la universidad? Porque quiero tener un buen trabajo y tener un buen ingreso. Cosa totalmente legítima, pero si yo reduzco la educación a simplemente eso, hay un montón de cosas que no van a tener ningún sentido. Por ejemplo, no va a tener sentido la filosofía. ¿Quién come con filosofía? No va a tener sentido la formación en política. La fe. No va a tener sentido la fe. No va a tener sentido que yo conozca de historia. Porque no voy a comerciar conociendo de historia. Pero va a repetir los errores del pasado. Pero voy a repetir los errores del pasado y voy a estar sujeto a manipulaciones. Entonces, ¿qué es una educación radical? Es dejar de pensar que uno se educa simplemente para hacer dinero. Uno se educa para ser un buen ciudadano, un buen padre de familia o una buena madre de familia. Uno se educa para poder tener una buena vida, una vida enteramente humana, no una vida maquínica donde todo se trata simplemente de trabajar y hacer dinero. Yo necesito, además, conocer cosas que quizás no me reporten resultados económicos, pero sí que me van a reportar la admiración de mis hijos. ¿Por qué los hijos no están siendo educados por los padres? Simplemente porque los colegios se los arrebatan. Eso es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que muchos padres se pensaron que para ganarse la admiración de los hijos había que mostrarle el coche nuevo, mirá el coche que me acabo de comprar, o comprarlos a través de negociaciones tontas. Vas a jugar tus 4 horas de videojuegos diarias, pero hacé tu tarea, ¿no? O sea, hay una crisis que va incluso más allá de los políticos y tiene que ver con responsabilidades. Los padres le han entregado los hijos a la sociedad, a las redes sociales, a todo eso. Yo recuerdo hace unos años, yo diría que como 20 años, que dijeron la generación, the trophy generation, que decían, no, a los niños había que dejarlos que hicieran lo que les daba la gana, que se vistieran como les diera la gana, y yo estando, creo que yo estaba ya en el estudiante, me había graduado de high school aquí, y yo dije, that's gonna be a big mistake, eso va a ser la generación trofeo, le decían. Va a ser un big mistake porque en la casa tú tienes que tener disciplina con amor, que le dicen el tough love, eso no se trata de golpes, no, pero el papá tiene que ser papá, está bien que al final del día se convierta en tu mejor amigo, pero mi labor aquí es como padre, y hoy en día lo que estamos viendo allá afuera con estos milenios y generación Z es el resultado de esa complacencia que tuvieron con estos muchachos. Mira, en el libro justamente digo que el modelo de familia de la generación idiota está compuesta generalmente no por hijos sino por mascotas, pero cuando hay un hijo en la familia, el padre solamente se esfuerza por ser el amigo del hijo. Es decir, ha resignado, la figura del padre amigo es totalmente contrario a lo que supone la propia condición de padre, que es una jerarquía. Yo no soy la persona, no la más idónea, yo tal vez sea la persona más no idónea del planeta en citar versículos de la Biblia, porque no me lo conozco ninguno, pero este sí me lo he aprendido, y está en Apocalipsis, no sé si es 3.18 o 3.19, pero bueno, uno de los dos, 3.18 o 3.19. Se busca. Y es Dios Padre hablando, o sea, no es un apóstol contando, no, es Dios Padre hablando, dice, yo a los que amo castigo. Yo a los que amo castigo. O sea, no puede haber formación de un ser humano sin que haya un proceso formativo donde a veces tiene que haber una disciplina impuesta. Mire, el socialismo es por definición un igualitarismo. O sea, es la pretensión de que todos seamos iguales. Algo que es totalmente liberticida, porque en la medida en que yo necesito igualar a las personas, yo necesito que esas personas no actúen por su propia cuenta, sino que actúen por la mía, que soy el igualador. Esa ola de socialismo no solamente debe contemplarse en el mundo de la economía, sino en las instituciones sociales en general. La destrucción de la familia es una forma de igualitarismo. ¿Por qué? Por cómo han destruido a la familia, rompiendo la noción de autoridad. El padre ya no tiene autoridad sobre el hijo, no hay ningún tipo de jerarquía, la familia es una cuestión meramente horizontal, donde en todo caso se negocia como uno negocia con el verdulero. Yo le negocio al verdulero el precio de la manzana, mi hijo me negocia a mí cuántas horas va a ver TikTok por día. Y nos convertimos en negociantes, en comerciantes dentro de lo que ha dejado de ser un hogar y ha pasado a ser un hotel de lujo donde la gente va
va a dormir, a comer, al baño y a ver la Y televisión. después los niños van y te dicen, yo necesito mi espacio dentro de la casa que tú estás pagando. Exactamente, y con un agravante social y político enorme. Miren, en el libro recojo mucha investigación sociológica donde se evidencia de forma totalmente clara que allí donde hay familias funcionales, uno tiene ciudadanos funcionales. ¿Por qué motivo? Porque cuando vos vas a ver, por ejemplo, no sé, la delincuencia juvenil, vas a ver que en la mayoría abrumadora de los Falta el casos de padre. delincuentes juveniles es que vienen de familias disfuncionales. Cuando ves drogadicción en niños y en adolescentes, ves que tienen un común denominador, que es la mayoría abrumadora no tienen familias funcionales. Cuando ves, por ejemplo, niños con problemas de rendimiento escolar, problemas serios de rendimiento escolar, vas a ver que la mayoría aplastante de los casos no tienen familias funcionales. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en vez de destruir a las familias, los políticos no se ocupan en armar políticas públicas para fortalecer la imagen de las familias? Porque la les agenda es conviene. destruir Eso, la les conviene, familia. porque Tú les conviene. destruyes la Les conviene. familia y puedes manipular a los niños. Háblenos del libro, dónde se promueve, o sea, perdón, dónde se adquiere, cómo lo pueden... Me dice un oyente, Sí. ¿va a estar alguna vez en audiolibro? Ya está en audiolibro. Ya está en Ya audiolibro. está, no lo he leído yo. La editorial quería que yo lo leyera, pero miren, yo no soy muy bueno leyendo en voz alta, porque cuando uno se acostumbra mucho a leer, de hecho cuando los veía dando las noticias hace un rato, yo decía, qué buena fluidez para leer en voz alta. Yo no soy así, porque No, pero como... esta es nuestra profesión. Y claro, claro, Es lo claro. único Yo digo, que sabemos hacer. ¿Cómo me gustaría a mí poder leer así de bien en voz alta? Si a mí me pones a leer este libro, no sé cuántos Pero meses me puedes necesitas hablar ahí 3 horas arriba. sin tener que leer. Sí, No bueno, todo el mundo puede porque hacer esa, eso. porque esa es mi profesión. ¿Dónde está la Está venta? en Amazon. Está en Amazon en los 3 Está formatos. el paperback, o sea, está Sí. el paper, el libro Impreso. físico, está el Kindle. Sí. El Kindle. Sí. Ajá. Y está en audiolibro. Y en audio. Eso en Amazon, pero también está en las librerías. Ok. Es decir, no solamente de Miami, sino las librerías de De toda América cualquier Latina. sitio, Sí. exacto. Te vas a estar presentando en... Voy a estar aquí en Miami dando 3 conferencias. Sí, sí. Voy a estar dando 3 conferencias. Ok. Una ya está llena, que es Entren lanzamiento en la oficial. página, entren en las redes sociales En de mi Instagram, Agustín, ahí está en todo. el Instagram, ahí está todo. Yo quería hablar un poco, aquí Sí. hay un título de parte de lo que es el libro, La frivolidad del idiotismo. Y no sé, no lo he leído porque hoy recibo el libro. Me imagino que hablas de la adolescencia, pero yo noto que y tú y yo lo hemos conversado en privado, esta nueva generación tiene cero empatía. Sí, Se muere un familiar sí. y te dicen, esto es un ejemplo que hago yo, que lo he escuchado de otros padres, ¿para qué tengo que ir al velorio si la persona ya se murió? Ya se murió. O sea, no tienen cero empatía. Yo, y no es por ponerme yo de ejemplo, pero doy el ejemplo porque yo lo hacía. Mi abuela se enfermaba en Colombia, mi abuela vivía en Colombia, y yo agarraba y yo me iba un fin de semana y iba a Claro. consentirla, Claro. atenderla si necesitaba algo. Yo sé que no todos son así, pero hay esa conexión Ujú. con los abuelos. Ujú. O sea, el abuelo para mí era lo más preciado que yo Te voy tenía a dar en mi una vida. explicación y él es el experto. Pero, ¿cuántas veces tus abuelos cambiaron el juego de comedor o de sala Ujú. en su vida? ¿Cuántas veces mis abuelos o mis padres cambiaron los cuadros de la casa? Nosotros vivimos en una generación donde el artículo promedio tiene una vida Ujú. ínfima. Los carros se cambian cada 2 o 3 años. El mobiliario se cambia, las mujeres se cambian completamente su fisonomía, su No, y apariencia. también Tú la la gente ves- cambia de pareja a cada rato. Exacto, también. Tú la ves un día ahí. como antes. No, hacia ahí voy ahora, porque empezamos por Ujú. las cosas Ujú. inanimadas, materiales. La gente se cambia el pelo, se pone un pelo verde hoy, al día siguiente tiene el pelo rubio. Los hombres hacen sus cosas también para la fisonomía, la apariencia. Y ese relativismo y ese desapego Ujú. Ujú. también lo traducimos a las relaciones interpersonales. Y entonces los viejos estorban y Ujú. hay que practicarles la eutanasia. El bebé que nace a destiempo pues estorba y hay que abortarlo. Sí. Y llega un punto donde estos muchachos están impregnados de eso por los 4 puntos cardinales, día tras día, tras día, tras día. Y luego se muere el abuelo, se muere el tío y es como si se hubiera muerto El sofá. el sofá o Sí. se hubiera muerto, se marchitó la mata de rosa que hay en el jardín porque no hay lluvia, o le cayó un rayo a una palma y a los 3 días se secó. Es la misma historia y es terrible, pero es nuevamente la frase que mencioné hace un rato, la falta de Dios.
Esa es una muy buena explicación que la abordo en el libro, curiosamente. Es la relación con las cosas. Es decir, Hannah Arendt, que fue una filósofa muy importante y que vivió en los Estados Unidos mucho tiempo, y que además hizo filosofía del juicio contra los nazis, o sea, una filosofía muy interesante. Hannah Arendt, si mal no recuerdo, en La condición humana, dice que los seres humanos establecemos una relación temporal con las cosas. El ritmo de nuestras vidas es el ritmo de la relación con la cosa. En efecto, la vida pasaba de una forma mucho más lineal, mucho más lenta incluso, porque lo que yo miraba era lo mismo todos los días. Ahora resulta que pasa un año y mi celular ya ha quedado viejo. Y lo viejo es malo. Sí. Y lo viejo es malo y lo nuevo es bueno. Esa es la consigna que el idiota adora. Todo lo bueno es nuevo. Todo lo viejo es malo. Por eso al abuelito, que es viejo, pues no sirve de nada. No sirve de nada. No puede bailar en TikTok. Es un pobre infeliz que merece ir a un geriátrico porque no puede manejar su TikTok. Y toda esta ideología, una antropóloga nefasta para mí de Estados Unidos, Margaret Mead, en los años 80 más o menos, sacó un libro donde decía: tenemos que habituarnos a que en el mundo que viene van a ser los adolescentes los que eduquen a los mayores. Pero ella lo aplaudía, ella decía, ese es el mundo que viene. Y yo me pregunto, ¿cómo educa hoy un adolescente a los mayores? ¿Qué es educar a un mayor? ¿Es enseñarle a usar el cajero automático? ¿Esa es la educación? ¿Es enseñarle a programar su Facebook? ¿Es enseñarle a sacar una selfie? Eso es mentira. Todo lo que el idiota le debe a la sociedad, le debe a personas que han vivido a lo largo de toda nuestra historia civilizacional. Lo viejo no es malo, lo viejo ha sido muy bueno porque le permite hoy al idiota tener lo que tiene, es el tronco. Pero esa generación que está ensimismada, que solamente se sabe mirar el ombligo, entiende que todo lo que le condicione su mera existencia absurda es un estorbo para él y para su libertad. Entonces yo coincido con vos en cuanto a que son narcisistas que juegan a ser los dictadores de la empatía, porque no se les cae de la boca, están constantemente juzgando acá y allá. Él no tiene empatía, él sí tiene empatía. ¿Qué empatía que tiene Miley Cyrus? ¿Qué poca empatía que tiene Donald Trump? Todo es empatía, como si fuese la única regla de la conducta. La empatía consiste en ponerse en el lugar del otro, pero yo no puedo solamente elaborar mi acción solamente poniéndome en el lugar del otro. Yo necesito también poner en mi propio lugar para saber si mis percepciones están de acuerdo a tus percepciones y si mi razón me dicta que lo otro es válido o no. Ahora, el idiota no piensa nada de eso. El idiota es simplemente un sumiso de un orden establecido y que le hacen creer a él que él es muy, muy empático, pero es un pobre diablo. ¿La sociedad adolescente es rescatable? Porque yo sé que muchos padres están escuchando y están teniendo un hard time, están teniendo dificultades, incluso hasta con millennials que ya están pisando los 30. Hay incluso niños de 30 que todavía le piden dinero a los padres. A mí me hubieran dado una patada por el trasero, pero ¿es rescatable? La sociedad adolescente es un estado cultural de la sociedad que no es rescatable a menos que sobrevenga de nuevo un tiempo intergeneracional. En la sociedad adolescente son todos adolescentes, ese es el problema. Independientemente de la edad, el padre juega a ser amigo del hijo, como decíamos recién, y el niño de 8 años tiene que habituarse a ver pornografía o tiene que hacer ejercicios de educación sexual cuando no tiene idea de nada de eso ni tiene por qué saberlo. Entonces, de lo que hay que salvarse es de la sociedad adolescente, que es esa fuerza que, insisto, hace que todos tengamos que apelmazarnos en un estado adolescente de la vida. ¿Cómo podemos salir de eso? Podemos salir asumiendo cada uno su rol. Es lo mismo que pasa en el estado de la sexualidad. Digo, si hay una transexualidad, ¿cómo nos salvamos de eso? Volvamos a los roles. La mujer, el hombre. No significa que sea una jerarquía, significa que hay cosas que somos distintos. Hombre, no como lo han puesto ahora, que la toxicidad y que los machos son tóxicos, eso me tiene enferma. Pero realmente. es tan enfermante por lo idiota del planteo, porque cuando vos le preguntas, ¿y qué es la masculinidad tóxica? Te dicen, por ejemplo, es el hombre celoso. Bien, yo te puedo mostrar 120.000 mujeres celosas. No es una característica exclusiva y excluyente del hombre. Es una característica negativa que no es propia solo de la masculinidad. También puede estar en una mujer. Entonces, otra vez, ¿qué es la masculinidad tóxica? Bueno, es el hombre que golpea a su pareja. Estamos de acuerdo que eso está pésimo, pero yo también puedo encontrar mujeres que golpean a su pareja, por lo tanto no es exclusivo del hombre. Eso de masculinidad tóxica es un rótulo tonto que pretende
adjuntarle al hombre aspectos conductuales enteramente negativos y que hay que repudiarlos, pero quieren hacerlos pasar como que son solo de los hombres. Y acá se ha planteado un cuentito muy falso, que es que la mujer es un sexo angelical necesariamente inocente que siempre dice la verdad y el hombre es exactamente lo opuesto. Pero ahí hay un problema todavía mayor. Si en verdad en muchos lugares del planeta hay hombres abusadores, hay hombres que dan golpizas a las mujeres. Sí. No creo que sea la mayoría de los hombres. Entonces no podemos feminizar al resto de los que no le damos golpe a las mujeres para resolver el problema de los abusadores. Hace un rato hablábamos sobre España, nosotros fuera del aire. Hablar Miren, del feminismo, que también nos ha hecho un daño terrible. Bueno, y ya... Por un lado están feminizando a los varones y entonces las mujeres... Masculinizando mujeres. Masculinizando mujeres. Entonces va a llegar un momento... Mire, hace poco en una universidad de Cantabria, en España, en Santander más concretamente, se dio una conferencia académica. Y en esa conferencia académica lo que se sostuvo es que todos los hombres somos violadores en potencia. ¿Bien? O sea, ¿qué significa eso? A ver, cuando vamos a las estadísticas, en todos nuestros países, por lo menos de Occidente, el 99,99% de los hombres nunca ha violado ni va a violar a una mujer. Ahora, porque hay un 0,00001% que sí lo ha hecho o sí lo hará, vos y yo, que no lo hemos hecho ni lo haremos, somos violadores en potencia también. Bueno. Decime si no es idiotizante el planteo. Claro que sí. La última pregunta mía no es mía realmente, es una amiga oyente, también amiga personal, que me la hace para que se la transmita. ¿Qué opina del globo chino? Opino que no es un acto de guerra, sino un acto simbólico. Creo que lo que han querido... ayer lo dije, estoy por encima tuyo y no me estás haciendo nada. Es eso, es eso. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste que muestra la decadencia de los Estados Unidos. Es el chiste de decir, mirad, sobrevuelo tu territorio nacional con un globo y vos, que eras la potencia mundial indiscutida hasta hace solamente, ¿cuánto? ¿20 años? Hasta hace 20 años eras la potencia... Tuviste que esperar a que atravesara todo el territorio para derribarlo y ahora quiero que me lo devuelvas. Y ahora quiero que me lo devuelvas y encima te tuve discutiendo durante varias horas si me lo ibas a derribar o no. Encima te tuve con miedo de dispararle a mi globo. Decime si no han tratado a Estados Unidos como han querido y lo han podido además. Entonces yo digo, a ver, esto de espionaje, no espionaje, no lo sé. Lo que estoy seguro es que es una comedia negra. Y lo que nos viene por los próximos 2 años, que todavía nos quedan 2 años de esto. Yo veo con buenos ojos que no haya ningún liderazgo claro en el Partido Demócrata. Sus liderazgos son impresentables porque su gobierno es impresentable y no veo las horas de escuchar hoy a este señor que está en la Casa Blanca a ver de qué se disfraza y cuántos psicofármacos se toma para poder hablar. Quiero ver qué es lo que dice. Mañana seguramente saldrán todos los memes y estaremos divirtiéndonos todos para no llorar, porque en verdad sería para llorar. Pero bueno. Entonces, las conferencias que faltan por dar, ¿cuáles? Sabemos que te tienes que ir. Aquí tengo a todo el equipo. Las conferencias están en mis redes sociales. Van a ser 3. Una va a ser Cuba y la batalla cultural. Voy a explicar la influencia de Cuba en América Latina en el terreno bélico, político y cultural. Otra va a ser, que esa quedan entradas y eso es el día viernes a las 6 de la tarde en el Doubletree del aeropuerto, así que eso búsquenlo en mis redes sociales porque es con inscripción previa. Otra conferencia va a ser con César Vidal en una iglesia y la eso otra va a ser en Broward, en Hollywood. Así es. Y la otra va a ser el lanzamiento oficial del libro, pero esa ya las entradas están agotadas. Y de todas maneras, entren en mis redes sociales. La de Hollywood sé que es a las 7 de la noche porque me invitaron, pero nosotros estamos aquí en lo del libro. Y bueno, Agustín Laje lo pueden seguir en su canal de YouTube, en Instagram. ¿Tienes TikTok? Tengo TikTok, Agus Laje, pero no bailo. No bailo ni muestro mi ropa interior. Te aviso. También. O sea, yo no tengo TikTok, yo no sé nada de TikTok. Yo me rehúso a bajar TikTok. Es eso, es bailar y mostrar. Pero me imagino que tú lo haces para enseñar, educar a ese público. Claro. Está idiotizado. Subo constantemente material político. ¿Viene el libro en inglés, Agustín? Ojalá que sí, ojalá que sí. Me están preguntando si lo vas a Bueno, tener todavía en no, pero la editorial siempre ve la posibilidad. Mira, este libro le está haciendo tan bien en ventas en español que es probable que la editorial tome. Desde que estaba en preventa ya estaba rompiendo récords. Está en bestseller de Amazon en 5 rubros distintos. Y se ha mantenido ahí desde que estaba en preventa, no había salido y ya estaba. Entonces hay mucha demanda para el libro en español, ojalá que la haya para el inglés también. Bueno, logramos robarte 20 minutos más, así que gracias por el tiempo y ya sabes que esta es tu casa. Claro que ya recordarás la próxima vez que vengas. Otra vez, porque sí me acordé.
Ojalá que pronto. ¿Perdón? ¿Cómo ¿Cuándo regresas a Miami? No lo sé. Ojalá No que lo pronto. sabes. Ojalá que pronto. Cada vez vengo más seguido, así que ustedes se van a enterar cuando esté Cómo por no, aquí. con mucho Claro que gusto. sí. Aquí estamos. Gracias. Gracias, Agustín. Un abrazo y invito a todo el público a conseguir Generación Idiota, que ya está en Amazon y en las librerías. ¿Cómo Así no? que como Se ustedes más les convierte Te gusta. pones también. generación y ya le va a salir idiota Compre porque todo dos. el mundo lo está Compre comprando. dos. Y Una regalen. para Eso, usted. regalen el libro. Identifique los idiotas de su entorno, los que todavía pudieran ser ¿Qué salvables. hacemos con tanto idiota, Agustín? Le compra usted a ese idiota un libro, a ver si lo lee y se ve reflejado en él. Por cierto, el libro dice a los jóvenes que no pudieron idiotizar, pero regálaselo un idiota y así no tiene que llamarlo idiota, sino que usted nada más dice, ay, Claro. te tengo un regalito. Un regalito. Gracias, chicos. Gracias.